Muy buenos días, estudiantes, padres de familia de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Iniciamos con la primera sesión del tercer trimestre. Muy bien, estudiantes, he ido recogiendo de cada uno de ustedes el compromiso que ustedes han realizado la semana pasada sobre su reflexión. Espero entonces, teniendo en cuenta ese compromiso, cada uno de ustedes, espero que lo cumplan, nada más, y iniciemos, ¿ya? Ya depende de cada uno de ustedes cómo lo van a poder lograr, esas dificultades. Muy bien, entonces esta es la sesión número 1 del tercer trimestre para los grados de cuarto y quinto A, B y C, área arte y cultura, docente Carmen Mejía Isidro. Muy bien, voy a pasarles el título de nuestra sesión y nos hemos quedado Teatro a la distancia, segunda parte. Recuerdan que la primera parte ustedes lo han realizado y han escrito un cuento, ¿no? Cómo, con sus personajes y todo ello, cómo utilizar los recursos de manera responsable. En esta oportunidad ya nos toca a explorar. Entonces voy a presentarles el propósito de esta sesión y dice lo siguiente. Representarás la creación de tu historia para generar reflexión en tu familia sobre el consumo responsable de los recursos en tiempos actuales a través de un teatro de mesa. Muy bien, entonces para que ustedes presenten ese cuento a través de su teatro de mesa, necesitamos tener ideas y primero cómo lo van a hacer, de qué manera lo van a organizar para poder hacer su presentación y allí quisiera ver, ¿no? Cómo tú vas a contar esa historia para reflexionar en tu familia o en tus amigos o amigas que tú vas a compartir. Muy bien, entonces, actividad teatro de papel, cartón y plástico. Las bolsas de plástico, las mascarillas, los guantes, los envases y otros objetos que nuestras familias utilizan en la vida cotidiana son inmediatamente desechados después de usarlos, sin darnos cuenta su repercusión en el ambiente. Una manera de contribuir para cambiar esta situación es a través del teatro, porque nos muestra la realidad y motiva a involucrarnos y hacernos responsables de gestionar y desarrollar un comportamiento de respeto y sostenibilidad del ambiente en el que vivimos. Para ello vamos a reflexionar con estas dos preguntas. Dice, ¿cómo desde el teatro podrías hacer que las personas reflexionen sobre el consumo responsable de recursos? ¿Qué materiales utilizarás o utilizarías para poder hacer esto? Muy bien, entonces continuamos. Breve historia del teatro de papel o teatro de mesa. En la Inglaterra victoriana, los teatros ofrecían junto con el programa de la obra unas estampas ilustradas de los actores de moda interpretando a sus personajes como recordatorio de las obras. Pero como en el teatro estaba limitado prácticamente al público adulto, las estampas se convirtieron en objetos de colección para la juventud aficionada. En 1808, el interés por las estampas hizo que William Weeks, un impresor, convierta la ficción en la primera producción de estampas de teatro juvenil, convirtiéndose en poco tiempo en los juguetes de mayor popularidad de Inglaterra. En otros países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia, España y otros también, adquirió popularidad y disfrute por este arte. Hacia el año de 1870 en los Estados Unidos se intentó popularizar la práctica con sus propias producciones sin éxito. Muchos artistas y escritores también manifestaron su gusto por los teatros de mesa o teatros de papel, como Hans Christian Andersen, Lewis Carrión, Frida Kahlo que ella misma construía, ¿no? Estas personas han hecho una representación de su teatro utilizando diversos materiales, ¿no? Y que con ello demostraron que el teatro de papel o teatro de mesa era importante porque a través de ello transmitían mensajes, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, acá tenemos teatro de mesa elaborado con material de desecho. Esto nos muestra el artista Vallejos, ¿no? De manualidades.
Estos son algunas ideas, ¿no? Para construir, son de cartón, porque son de material de desecho mayormente, y cómo lo van transformando, ¿no? Esto es el teatrín donde van a hacer su representación ustedes con los personajes de su historia que han creado esa semana que tenían que ustedes crear o contar una historia, ¿no es cierto?, con sus personajes. De acuerdo a ustedes, no sé cuántos personajes han creado en la historia y lo van a tener que realizar con cartón, ¿no? Primero, para que puedan presentar su reflexión sobre los recursos responsables, van a tener que construir este teatrín, ¿ya? Vean ustedes de repente la forma, la manera de conseguir estos materiales, y a cada uno va a ir creando su escenario, ¿no?, de teatrín para luego ahí participar a los personajes que tú vas a construir. Muy bien. La semana anterior analizaste de manera crítica una fotografía para luego escribir una historia que genera reflexión sobre por qué debemos consumir los recursos de manera responsable. Esta semana revisarás tu texto y lo vas a adaptar para representarlo en un teatro de mesa para tu familia, a fin de que juntos puedan reflexionar sobre el consumo de recursos de manera responsable en los tiempos actuales. Para realizar tu representación te dejamos los siguientes pasos, ¿ya? Primero, planifica tu trabajo teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿En cuántas escenas dividirás tu historia para representarla en tu teatro y cuáles serán? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Qué materiales tienes en casa que puedas utilizar? ¿De qué tamaño será tu teatro? ¿Necesitarás utilería? ¿Qué objetos? ¿De qué material será construido? Ya cada uno de ustedes ya vaya pensando de qué material. Elabora un boceto de cómo quieres que quede tu teatro, cómo quieres que se vean los personajes y la utilería, conjunto de objetos que aparecen en escena. Cuando hayas definido cómo se verán, dibuja, escuchen. Cuando hayas definido cómo se verán, dibuja en un pedazo de papel o cartón los personajes, si es necesario, píntalos. Incluye en la parte inferior un rectángulo, que luego doblarás para que tus personajes se mantengan de pie. Enseguida recorta los bordes, experimenta con los personajes, dándoles una voz y movimiento que lo van a caracterizar a cada uno. Modifica algunos aspectos según sea necesario. Según el tamaño de los personajes, vas a elaborar la estructura de tu teatro, utilizando una caja de cartón e inspirándote en el ejemplo que te he dado ahí. De acuerdo al número de escenas en las que hayas dividido tu historia, vas a elaborar los fondos de escenario o la utilería necesaria para contarla, todo con material de reuso y pegamento, goma, silicona o entre otros que tú tengas en casa. Practica cómo lo vas a contar tu historia, manipulando a tus personajes, dándole la voz y movimiento. Registra tu proceso de creación para que después puedas ver cómo has empezado y cómo estás terminando tu trabajo. Reúne a tu familia para presentarles la puesta en escena de tu historia. Al finalizar la junción, conversen sobre lo que cuenta tu historia y sobre lo importante que es consumir los recursos de manera responsable. Si deseas, tómale foto a tu teatro y comparte tu trabajo con los demás o otros familiares que tengas. Coloca al lado de tu texto, ubicado en el espacio de reflexión y creación del mural, la planificación de tu trabajo y los bocetos de la estructura de tu teatro, los personajes y utilería para mostrar a tu familia la evidencia de tu aprendizaje. ¿Ya? Entonces acá tienen un ejemplo de hacer tus personajes de cartón, ¿no? Y en la parte de abajo, para que tu personaje se mantenga parado, tienes que hacerlo como un rectángulo, dice, ¿no? Y que luego doblarás para que tus personajes se mantengan de pie. Ya ahí tienen un ejemplo y ustedes lo van a tener que pintar y todo eso, y solamente ustedes van a darle vida, ¿no? Le van a dar una voz y le van a dar movimiento a través de las manos, como ustedes desean, según la historia que han creado. Muy bien. Luego de haber representado tu obra de teatro sobre los recursos, ¿no?, cómo debemos de utilizar de manera responsable, en tu cuaderno también vas a realizar tu autoevaluación. Dice, ¿qué he aprendido al elaborar mi teatro de papel, cartón y plástico? ¿Qué habrás aprendido?
¿Cómo has superado esas dificultades que has tenido? ¿Cómo aplicaré lo aprendido en esta actividad? ¿Ya? Muy bien, jóvenes estudiantes. Entonces, en el cuaderno solamente va el título, propósito, las preguntas que te van a ayudar para que realices tu teatro y tu autoevaluación, ¿ya? Y tu teatro, ya en un video, o también los puedes tomar en fotos a los personajes y tu teatrín para tu evidencia. Muy bien, estudiantes, gracias por tu atención y dedicación a tus estudios. Eres el responsable de tu futuro. Nadie hará si no lo haces tú misma o mismo. Gracias, cuídense mucho.